Music Globovisión Salud, y a propósito de celebrarse en el mes de mayo el Día Mundial del Asma, en la primera parte del espacio la definición del asma, pero vamos a retomarla para aquellas personas que se están incorporando en este momento a nuestra transmisión. Ok, bueno, el asma es una enfermedad crónica respiratoria en donde se produce inflamación de los bronquios que conlleva engrosamiento de su pared, aumento de la producción de moco y episodios de cierre u obstrucción bronquial, en donde el paciente va a tener episodios sin síntomas, episodios de crisis, que es con síntomas muy intensos de dificultad para respirar, sonido de piticos en el pecho, sensación de pecho apretado, tos y momentos en los que estos síntomas críticos bajan, pero el paciente persiste con un poco de cansancio al caminar y tos persistente, sobre todo en las noches. Una persona con asma puede presentar diferentes síntomas, según lo que nos explica, como ese pitico que se puede escuchar y la falta de esta parte de respiración que puede manifestar el paciente. ¿Hay diferentes tipos de asma? Sí, hay diferentes tipos de asma. Hay muchos tipos de asma, en realidad. Siempre uno piensa en asma y enseguida lo asocia con alergia y con niños. Y es el fenotipo o el tipo de asma más común, el que está asociado a alergias, antecedentes familiares y que aparece desde la infancia. Pero hay otros tipos de asma que no están asociados a alergias, que pueden aparecer en la edad adulta o inclusive en los ancianos. Hay asmas que están asociadas al ejercicio, asma inducida por el ejercicio, hay asmas que están asociadas a las menstruaciones, asma inducida por la menstruación o asma catamenial. Hay asma que está asociada al ambiente laboral, asma ocupacional, y los que tienen mayor riesgo son los panaderos, los peluqueros, personas que trabajan con pintura, personas que trabajan en la parte de vehículos, la tonelía de pintura, personas que trabajan con limpieza, bien sea en hogares o empresarial, porque de repente alguien dice, no, yo solo trabajo limpiando en las casas, eso no me hace daño. Bueno, en realidad eso hace más daño porque hay menos protección y hay una exposición muy frecuente a los químicos. Entonces, realmente hay muchos tipos de asma y hay que identificar, según el contexto de cada paciente, cuál puede ser el factor de riesgo de cada uno para tratarlo lo mejor posible. ¿Los bronquios son los órganos más afectados en el proceso asmático? Son la parte afectada pulmonar, es esa, los bronquios, que son los tubitos que van dentro de los pulmones llevando el aire. Esa es el área afectada en el asma. De manera intermitente, hay pacientes que tienen un asma persistente o severa, en donde todo el tiempo están con síntomas, más de 2 veces por semana tienen pitos en el pecho, se ahogan, se despiertan a mitad de la noche con tos, con dificultad para respirar, pero hay otros que es por periodos, presentan estos síntomas y después pueden pasar semanas, meses e incluso algunos por años pueden dejar de presentar síntomas, pero eso está allí latente y con cambios ambientales, infecciones o algún factor ambiental en el cual se involucra el paciente o genético puede hacer que en algún momento después de años inclusive se reactiven los síntomas y las crisis. ¿La nebulización y los inhaladores son los únicos tratamientos específicos para el asma? No son los únicos, pero son los principales. El principal tratamiento para el asma son los esteroides inhalados y pueden haber broncodilatadores de acción prolongada, que son los que se usan diariamente, más los esteroides en algunos pacientes, se mezclan, y los broncodilatadores de acción corta, que son los que producen el alivio momentáneo. Entonces, en el asma hay 2 pilares de tratamiento. Uno, el tratamiento de mantenimiento, en el cual buscamos que los bronquios se desinflamen, disminuya la mucosidad y se mantengan abiertos. Y el paciente no debe dejar de usar este tratamiento aunque se sienta bien, porque si lo deja de usar, va a desencadenar otra vez todo ese proceso en el bronquio. Y el tratamiento de emergencia o de rescate, que es el salbutamol, verodual, las nebulizaciones, que generalmente se usan es para rescate. Pero hay otros tratamientos en pacientes exclusivos. Si tienen, por ejemplo, asociación con rinitis alérgica, usamos unos medicamentos que se llaman antileucotrienos, principalmente el Montelukast. En los pacientes más severos se pueden usar esteroides tomados por tiempo prolongado para desinflamar los bronquios, hacer un tratamiento más fuerte, y en algunos pacientes se puede poner tratamiento inyectado que va exclusivamente para la parte de las alergias, que son anti-IgE. Esos son básicamente los tratamientos para el asma. ¿El asma se controla o se cura? Se controla, se controla. El asma es una enfermedad que por definición no se cura, pero con el tratamiento se mantienen los síntomas bajo control, disminuyendo la frecuencia y la severidad de las crisis. Sin embargo, como te comenté, hay algunos pacientes que por factores hormonales, sobre todo los niños, puede que en la adolescencia o en la niñez un poquito más grandecitos, por cambios hormonales,
dejen de presentar síntomas y pudieran estar el resto de su vida sin síntomas y sin crisis. Pero generalmente los pacientes, aunque disminuyan los síntomas, en algún momento se les puede reactivar. Por eso no se habla de curación, sino que el asma está bajo control, pero no quiere decir que se curó. Es decir, que un niño que es asmático y de repente ya cuando crece no tiene episodios de asma, pero de repente al llegar a una etapa más adulta podría nuevamente tener un episodio de asma. Así es, eso es correcto. Hay pacientes que me llegan y me dicen, no, a mí mi abuelita o mi mamá me curaron el asma con tal cosa que me dieron. Probablemente eso los ayudó al momento a todas esas crisis que tenían y tuvieron muchos años sin síntomas por estos cambios hormonales y los cambios en el crecimiento. Pero después dicen, pero de unos años para acá a mí me da bronquitis a cada rato. No, no es bronquitis a cada rato, es que se te reactivó el asma y has presentado crisis de asma asociadas a infecciones o a cambios de clima, pero son crisis de asma. Cuando estas personas le manifiestan que tienen bronquitis, ¿cuáles son esos síntomas que manifiestan que se podría estar confundiendo? Bueno, sí, porque los síntomas exactos son iguales, básicamente. Dificultad para respirar, sensación de que el pecho está apretado, sonido de piticos en el pecho, que muchas veces el paciente lo percibe cuando respira, tos, la tos puede ser seca o con flema, la flema puede ser blanca o amarillenta, y fundamentalmente estos síntomas son de predominio en la noche, generalmente en el asma predominan en la noche, o se exacerban con el frío, ante la presencia del polvo, a olores fuertes, a olores a químicos, se pueden incrementar estos síntomas. Muy bien, nosotros vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre el asma con la neumonólogo Rosana Palaz. Si tiene preguntas o comentarios, nos los puede hacer